Mi nombre es Whitney y tengo 36 años. En un brunch del día de Año Nuevo en Filadelfia, la sala estaba ruidosa de esa manera educada y performativa que adoptan las familias cuando quieren que todo parezca normal. Estaba a la mitad de mi plato cuando una pequeña sombra se deslizó junto a mi silla, firme y deliberada, como si esto hubiera sido practicado. La mano de una niña volcó un plato a medio comer y las sobras tibias se derrumbaron sobre mi comida justo en el centro como si yo fuera un cubo de basura que alguien olvidó sacar. Luego me miró y dijo, «Mamá dice que eres la basura de la familia». No reaccioné. No me inmuté, no discutí, ni siquiera miré a mi alrededor para ver quién estaba mirando porque ya sabía que lo estaban haciendo. Simplemente me quedé mirando el desastre en mi plato y sentí que algo dentro de mí se silenciaba. El tipo de silencio que no viene con lágrimas, viene con una decisión. Esa noche, después de que todos se fueran a casa y el chat grupal se quedara en silencio por un rato, mi teléfono se iluminó con un mensaje de mamá. «Estás fuera de nuestras vidas». 2 personas reaccionaron inmediatamente. Rápido y casual, como si presionar un botón fuera más fácil que mirarme a los ojos. Sonreí a mi pantalla y escribí una línea. «Bien. Todo a mi nombre desaparece mañana». Luego dejé el grupo. Para la medianoche, los mensajes no paraban, llenos de pánico y fragmentados, como si alguien hubiera quitado un enchufe y recién estuvieran escuchando el silencio. «Antes de que te cuente lo que él dijo, y lo que pasó después de que salí, dime, ¿qué hora es para ti ahora mismo? ¿Y desde dónde estás viendo esto?» Tengo curiosidad por ver cuán lejos viajará esta historia. De vuelta en mi apartamento esa noche, el silencio se sentía más pesado que las paredes. Puse mi teléfono boca abajo en el mostrador y lo dejé allí, vibrando contra el laminado como si perteneciera a otra persona. La costumbre me hizo encender la luz de la cocina, poner la tetera, moverme a través de los mismos pequeños movimientos que había estado repitiendo durante años. La única diferencia real estaba en mi pecho. Algo que solía doblegarse automáticamente ante las crisis de otras personas finalmente se había endurecido. Mi nombre es Whitney Calvel. Tengo 36 años y si miraras mi vida en papel, dirías que me va bien. Tengo un trabajo estable en operaciones para una empresa de logística en el sur de Filadelfia. Un apartamento de un dormitorio sin ascensor que pago a tiempo, sin hijos, sin mascotas, sin pareja con quien negociar. Mi puntaje de crédito es el tipo de número al que los bancos sonríen. Nada de eso es por lo que mi familia me necesita. Necesitan mi nombre. Mi hermana menor, Desiree, tiene 3 años menos que yo y ha sido el centro del universo Calvel desde que pudo hablar. Mis padres, Maureen y Philip, construyeron sus días en torno a lo que ella quisiera, incluso cuando éramos niñas. En aquel entonces, eran clases de baile y zapatillas nuevas. Ahora es una camioneta que no puede permitirse, una imagen que no puede mantener y una hija propia, Alana, a quien se le ha enseñado que los adultos que pagan por su vida no me incluyen. Durante más de una década, cada vez que alguien en mi familia se quedaba atrás, la solución pasaba silenciosamente a través de mí. Cuando mis padres estuvieron a meses de perder su casa adosada por impuestos atrasados y una segunda hipoteca que no entendían, saqué un préstamo personal lo suficientemente grande como para saldar lo peor. El pago mensual todavía sale de mi cuenta el mismo día de cada mes, una suma de 4 cifras debitada antes de que siquiera vea mi sueldo. Cuando Desiree quiso un coche más nuevo por la seguridad de Alana, el concesionario no la calificó sola. Así que firmé como la titular principal del contrato de arrendamiento. El pago se retira de mi cuenta automáticamente. El registro, la tarifa de seguro más alta y los peajes de sus viajes de fin de semana a la costa, todo se carga a tarjetas a mi nombre. Cuando el trabajo a tiempo parcial de Maureen dejó de ofrecer beneficios, la agregué al plan de salud de mi empresa. La prima sale de mi sueldo y los copagos van a mi tarjeta. Cuando la receta para la presión arterial de Philip subió de precio, le dije a la farmacia que mantuviera su tarjeta registrada bajo la mía para que no se estresara por ello. Incluso el programa extraescolar de Alana, el club de codificación del que Desiree se jacta ante sus amigas, se factura directamente a mí. La cuota mensual parece pequeña si la miras sola. No parece pequeña cuando la apilas junto al plan familiar de teléfonos. El Internet que funciona a mi nombre y las suscripciones a las que todos inician sesión desde sus salas de estar mientras yo como sobra sobre el fregadero. Nada de esto fue nunca planteado como una petición. Al principio, sonaba como un halago.
Eres tan organizada, Whit. Eres buena con el dinero. Estaríamos perdidos sin ti. Esas frases eran el papel de regalo. Dentro de ellas estaba la misma suposición cada vez, que yo lo arreglaría porque eso es lo que hago. Con el tiempo, dejaron de haber conversaciones en absoluto. Las facturas simplemente migraron hacia mí. Los avisos se reenviaban, los inicios de sesión cambiaban de manos, y de alguna manera terminé como la persona cuyo nombre aparecía en todo lo importante mientras era tratada como una invitada en cada evento familiar. Las emergencias de Desiree eran tratadas como desastres naturales. Mis horas extras y segundos trabajos eran tratados como el clima. Me decía a mí misma que esto era lo que hacían las hijas adultas. Intervienes cuando tus padres tropiezan. Ayudas a tu hermana en los momentos difíciles hasta que se recupera. No detallas cada sacrificio ni pides aplausos. Simplemente sigues adelante porque la alternativa se siente como una traición. De pie en mi pequeña cocina con la tetera silbando y mi teléfono vibrando en el mostrador, me di cuenta de que podía enumerar cada cantidad que estaba pagando por ellos, pero no podía recordar la última vez que alguno de ellos me preguntó qué me estaba costando. Conozco de memoria cada fecha de vencimiento y contraseña vinculada a su comodidad. Puedo imaginar el color del logotipo de cada empresa cuando cierro los ojos, de la manera en que una enfermera aprende las etiquetas de los medicamentos. Lo que no tengo es una sola hoja limpia donde todo eso viva junto. Siempre lo he evitado, diciéndome que el amor no pertenece a una hoja de cálculo. Que se supone que la familia no debe sentirse como una cuenta que reconcilias. Esa noche, por primera vez, la ausencia de esa hoja se sintió menos como una virtud y más como una negación. Cuando la tetera se apagó, finalmente cogí mi teléfono. La pantalla estaba abarrotada de notificaciones, iconos apilados luchando por atención. El chat grupal estaba cerca de la parte superior, congelado en mi último mensaje. Lo ignoré y abrí mi aplicación bancaria en su lugar. La rueda de carga giró una vez, luego aparecieron mis cuentas. Números ordenados e indiferentes que siempre se habían sentido distantes ahora parecían algo que podía recuperar. Fui directamente a la sección de pagos recurrentes. La lista era más larga de lo que me gusta admitir. Mi propio alquiler y servicios públicos estaban en la parte superior. Luego venían los otros. Una línea para un préstamo vinculado a la casa adosada de mis padres, marcada con su dirección, pero mi nombre. Un pago de arrendamiento de una camioneta registrada a nombre de mi hermana. Un cargo por un plan de seguro de salud con 3 dependientes. Una tarifa recurrente para un programa extraescolar etiquetado con el nombre de Alana. Un plan familiar de teléfonos con múltiples líneas. Internet en casa en una dirección que no era la mía. Cuentas de streaming y otras suscripciones, todas vinculadas a mis tarjetas. Durante años, había pasado por esta página sin verla realmente. Esa noche, se veía diferente. Cada línea era una historia sobre quién había tenido permitido relajarse y quién no. Cada deducción llevaba una historia de llamadas, lágrimas, excusas y esa gratitud tensa y forzada que nunca se convirtió en un agradecimiento real. Abrí una nueva nota y enumeré cada obligación con la persona que se beneficiaba al lado. El préstamo de la casa, mis padres, el arrendamiento del coche, mi hermana, el plan de salud, mis padres de nuevo, el club de codificación, mi sobrina, las líneas telefónicas, casi todos menos yo. Escribí las cantidades en palabras completas en lugar de dígitos, forzándome a sentir el peso de ellas. 4 cifras aquí, 3 cifras allá, cadenas de 2 cifras que no parecían mucho hasta que se apilaban en algo enorme. Una vez que todo estuvo en un solo lugar, no quedaba nada que discutir. Esto no era un puñado de favores. Era una vida paralela que había estado pagando mientras mantenía la mía deliberadamente pequeña. Empecé con las cosas que solo les tocaban a ellos. El pago de la camioneta podía quitarse de mis hombros. La compañía que tenía el contrato de arrendamiento ofrecía soporte por chat. Pregunté cómo dejar de ser el pagador principal y cómo dirigir las facturas a la persona que realmente conducía el coche. Fueron educados pero firmes. No podían reescribir el contrato. Lo que podían hacer era dejar de retirar de mi cuenta y enviar cada factura directamente a la dirección registrada. Confirmé el cambio y observé la actualización del estado. El próximo débito no saldría de mi cuenta. Luego vinieron las líneas adicionales en mi plan de telefonía.
En la configuración de la cuenta, cada dispositivo tenía una etiqueta. Mamá, papá, Dez, la tableta de Alana. La mía era la única que realmente necesitaba. Verifiqué las fechas del contrato y sopesé la penalización por reducir el plan frente a otro año pagando por 4 líneas. La tarifa por liberarlos era menor que el costo de continuar. Programé el cambio para el próximo ciclo de facturación. Sus teléfonos no se apagarían de la noche a la mañana, pero el aviso se enviaría. Tendrían tiempo para trasladar sus números y aprender lo que cuesta el servicio cuando nadie más amortigua la factura. Para el pago del préstamo de la casa, dejé el acuerdo subyacente intacto y detuve solo el débito automático. El banco enviaría un aviso cuando la transferencia no llegara. Mis padres tendrían que hablar con el prestamista ellos mismos en lugar de dejar que mi saldo absorbiera su silencio. El programa extraescolar fue simple. Había un portal con un interruptor para la facturación automática. Lo apagué. El sitio advirtió que los cargos futuros deberían pagarse manualmente para mantener activa la inscripción. Un banner rojo apareció en la parte superior de la página y permaneció allí incluso después de que cerré la sesión. El seguro de salud requeriría más cuidado. No podía dejar a mis padres en medio de un periodo de cobertura sin darles la oportunidad de ajustarse. En el portal de mi empresa, leí las reglas para cambiar dependientes. Había ventanas para actualizaciones, penalizaciones por eliminaciones a mitad de año, opciones para que continuaran la cobertura por su cuenta. Guardé las páginas relevantes y decidí que esa pieza no se movería esta noche. Para cuando cerré la nota, tenía un mapa de cada conexión entre mis cuentas y la comodidad de mis parientes. Algunos cambios ya estaban en marcha. Otros esperaban una llamada o un formulario. Todos ellos eran visibles de una manera que nunca antes lo habían sido. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes que me negaba a abrir. Lo puse en la mesa de nuevo con el sonido apagado y cerré la computadora portátil. El apartamento tenía el mismo tamaño de siempre, pero mi vida ya no se sentía completamente ocupada. Un poco antes de la medianoche, el silencio en mi apartamento cambió. Mi teléfono seguía iluminándose en la mesa en pulsos cortos. Dejé que parpadeara unas cuantas veces antes de darle la vuelta. Banners de notificación se apilaban en la pantalla de bloqueo, la mayoría de ellos nuevos hilos donde solía estar el chat grupal. Encima de ellos había 2 alertas de mi banco, ambas marcadas como importantes. Abrí primero los mensajes del banco. El sistema había bloqueado un débito programado vinculado al préstamo de la casa después de que retiré la autorización esa misma noche. Otro aviso decía que un cargo recurrente por el arrendamiento del coche no se pudo procesar y necesitaría una nueva fuente de financiación. El lenguaje era plano, pero el momento significaba que esas alertas estaban llegando a más de una bandeja de entrada, no solo a la mía. Cuando volví a la pantalla de inicio, los hilos de texto se enfocaron. Uno de Desiree, uno de Moren, uno de Philip y uno de un número desconocido. Abrí primero el de mi hermana. Sus mensajes se apilaban uno tras otro. Al principio, quería saber qué estaba pasando con el pago del coche y por qué la aplicación de su banco mostraba el débito automático como no disponible. Luego el tono cambió a acusación, insistiendo en que lo arreglara ahora porque yo había firmado el contrato de arrendamiento y porque, como escribió, mi nombre estaba en todo. Cada línea llevaba la misma suposición de siempre. Mi trabajo era absorber las consecuencias. Cerré su hilo sin responder y toqué el de Moren. Los mensajes de mamá eran más largos. Había reenviado el pago bloqueado de la casa y añadido un párrafo sobre lo cerca que estuvieron de perder el lugar la última vez. Llamó a la casa adosada nuestro hogar y lo único que nos quedaba, como si yo no hubiera sido la que la había estado sosteniendo durante años. Su última línea decía que sabía que estaba molesta, pero me recordó que la familia no se aleja por un comentario grosero de una niña. El número desconocido resultó ser de Philip. Había enviado menos textos, pero cada uno se sentía más pesado. Me dijo que estaba siendo dramática, que los adultos responsables no juegan con hipotecas y coberturas. Calificó la decisión de imprudente. Nunca la llamó mía. Leí cada mensaje una vez, luego dejé el teléfono y llené un vaso con agua. Por primera vez, no sentí la necesidad de responder, ni para explicar, ni para defenderme, ni para ofrecer un compromiso que mantuviera a todos los demás cómodos y me dejara a mí luchando después.
Sentí la necesidad de asegurarme de que cada paso que había dado se mantendría si alguien intentaba desafiarlo. Rodri era la única persona en mi vida que conocía el esquema de mis finanzas. Nos habíamos conocido cuando empecé en la empresa de logística, cuando todavía estaba pagando la deuda estudiantil y tomando turnos extra. Trabajaba como analista senior en otro departamento y hacía consultoría a tiempo parcial, ayudando a la gente a desenredar el dinero que habían atado en nudos. Después de escucharme describir otra ronda de ayuda temporal para mi familia, una vez me había pedido que llevara todo en una carpeta. Fue lo más cerca que alguien había estado de decirme que se me permitía establecer límites. Pasé de largo los hilos familiares y abrí nuestra última conversación. Mis dedos se cernieron sobre el teclado durante un largo minuto antes de escribir una pregunta. Le conté a grandes rasgos lo que había hecho esa noche y le pregunté si esos cambios eran suficientes para sacar mi nombre de lugares en los que nunca debería haber estado y que necesitaba hacer todavía para protegerme. No esperaba una respuesta hasta la mañana. La respuesta llegó unos minutos después. Escribió que no podía dar asesoramiento legal formal por texto. Pero por lo que describí, detener los débitos era la única manera de presionar a los otros adultos para que asumieran la responsabilidad. Sugirió que llamara a mi banco durante el horario comercial para poner órdenes formales de no pago en cualquier cosa que aún estuviera programada desde mis cuentas y que solicitara una confirmación por escrito. Me dijo que descargara todos los extractos que mostraran el historial de a quién se había pagado y desde dónde y que guardara copias en algún lugar que mi familia nunca hubiera tocado. Al final, escribió una frase que golpeó más fuerte que cualquier amenaza que saliera de los teléfonos de mi familia. Si alguien quería acusarme de abandono, el rastro documental mostraría una década de lo contrario. Leí esa línea de nuevo antes de bloquear mi pantalla. Los textos desde el otro lado de la ciudad seguían llegando, acumulándose en hilos no vistos. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y me senté junto a la ventana. Afuera, la noche entre un año y el siguiente finalmente se sintió lo suficientemente tranquila como para permitirme pensar. A última hora de la mañana del día siguiente, elegí un lugar del que podría irme sin que nadie bloqueara la puerta. Había un restaurante estrecho en el borde del centro de la ciudad, con mostradores desconchados y café sin fondo, el tipo de sala donde la gente mayormente se ocupaba de sus propios asuntos. Tomé un reservado junto a la pared frente a la entrada y envolví mis manos alrededor de una taza hasta que el calor las estabilizó. Moren entró primero, recorriendo la sala con la mirada como si esperara que las malas noticias estuvieran impresas sobre mi cabeza. Philip la siguió con la mandíbula apretada y el abrigo medio abierto. Desiree llegó al final, todavía revisando su teléfono. Alana tirada a su lado. Me vieron y se movieron juntos hacia el reservado. Una unidad tan practicada que dolía verla. Se acomodaron en su lugar. Moren y Philip se sentaron frente a mí, Desiree a mi lado, Alana en el borde exterior donde podía ver todas las caras. Por un momento, dejamos que el traqueteo de los platos y el siseo de la parrilla hablaran. Philip habló primero. Se inclinó hacia adelante, con los codos en la mesa, la voz baja pero afilada. Dijo que era hora de detener cualquier juego que yo pensara que estaba jugando. Las hipotecas no eran una palanca. Los débitos automáticos no eran armas. El pago de la casa había sido rechazado. La compañía de arrendamiento ya estaba enviando advertencias. Y los adultos no hacían jugarretas que pusieran en riesgo techos y contratos. Calificó lo que había hecho de imprudente. Los dedos de Moren retorcían el menú laminado. Me dijo que no había dormido, que perder la casa adosada la enfermaba, que no reconocía la versión de mí que podía cortar lazos con sus propios padres por sentimientos heridos. Lo enmarcó como un momento de ira, no como el final de un largo patrón. Desiree no se molestó en contenerse. Fue directamente al coche. Me recordó que el contrato de arrendamiento estaba a mi nombre, que mi firma estaba en cada página, que si el pago se detenía, los cobradores vendrían por mí primero. Dijo que necesitaba ese vehículo para Alana, que no la verían arrastrando a su hija en algo viejo y poco fiable. El mensaje debajo de cada frase era el mismo. Mi trabajo era absorber el daño. Los dejé hablar. Conté mis respiraciones, dejé que cada acusación aterrizara y se deslizara. Cuando finalmente se detuvieron, esperando que me disculpara o retrocediera, metí la mano en mi bolso y puse una delgada carpeta sobre la mesa. La abrí hacia ellos.
La primera hoja mostraba el historial del préstamo de su casa, una pila de transferencias debitadas de mi cuenta durante los últimos 10 años. Detrás estaban los extractos del contrato de arrendamiento de la camioneta. Cada pago marcado como exitoso hasta el que se bloqueó después de que cambié la autorización. Después de eso venían las páginas de resumen de mi plan de salud que enumeraban dependientes y primas. Facturas del programa extraescolar y facturas de teléfono del plan familiar. Cada dispositivo etiquetado con un nombre. Nadie cogió nada. Moren miró las columnas. Philippe miró las fechas. Desiree miró solo la línea del arrendamiento donde el cargo más reciente había fallado. Esto es lo que he estado haciendo, dije. No un favor. No de vez en cuando. Durante años. La mirada de Philippe se movió lentamente por la página. Preguntó por qué nunca les había dicho el total, por qué los había mantenido en la oscuridad, si era tan pesado. Era la primera vez que reconocía que había un total en absoluto. La expresión de Moren se plegó sobre sí misma al ver cuán atrás llegaban los extractos. Empezó a decir que habría ayudado si hubiera entendido, luego se detuvo cuando las palabras se encontraron con la evidencia frente a ella. Desiree no apartó la vista de los extractos del coche. Dijo que si me importaba a Lana, arreglaría esa línea primero y que podrían resolver el resto más tarde. Su enfoque estaba exactamente donde siempre había estado, en lo que la hacía parecer exitosa. Alana había estado callada, inclinada sobre un menú infantil con un trozo de crayón. Al oír su nombre, levantó la vista, sus ojos moviéndose de la carpeta a su madre y luego a mí. Pensé que te gustaba pagar las cosas, dijo en el tono plano que usan los niños cuando repiten un hecho. Mamá dice que siempre lo harás porque en realidad no tienes tu propia familia. El aire alrededor de la mesa cambió. Desiree se quedó quieta. La mano de Moren se elevó a su boca. Philippe miró a la niña como si acabara de leer un veredicto. Mantuve mi atención en Desiree. Entonces, dije, es por eso que el pago se detuvo. Cerré la carpeta, la deslicé de nuevo en mi bolso y salí del reservado. Nadie se movió para seguirme mientras pasaba por el mostrador y salía a la luz del invierno. 2 días después de la cena, las primeras respuestas reales llegaron en los sobres de otras personas. Logotipos de bancos bordeaban las esquinas de papel blanco. Los nombres de mis padres aparecían como prestatarios, el de mi hermana como cliente, y el mío en la línea de la cuenta que había estado alimentando sus saldos. El sistema finalmente se dirigía a ellos en lugar de tratarme como la única adulta en la sala. El aviso del préstamo de la casa fue contundente. Un débito programado había fallado. Se añadiría una tarifa si no llegaba ninguna transferencia durante el periodo de gracia, y si la cuenta se retrasaba más, el prestamista contactaría a los prestatarios para discutir opciones. Yo había visto ese lenguaje años atrás cuando acepté ayudar. Lo que cambió fue mi disposición a dejar que esas frases aterrizaran donde pertenecían. Mi teléfono reaccionó antes que ellos. Los textos de Desiree llegaron de golpe. Largas cadenas de acusaciones y demandas. Escribió que estaba tratando de arruinar su vida por un mal momento, que necesitaba el coche para Alana, que lo había arruinado todo con el préstamo, el plan, el club. Cada solución en su mente parecía la misma. Yo llamaría, lo arreglaría y me disculparía. Los mensajes de Moren eran más lentos pero más densos. Habló de lo cerca que ella y Philippe habían estado de perder la casa adosada, de cómo finalmente había dormido cuando pensó que el préstamo era estable, de cómo no reconocía a la hija que podía ver a sus padres retroceder. Debajo de todo eso yacía una creencia. Una buena hija volvería a entrar en el fuego. Philippe escribió lo menos. Sus mensajes eran contundentes, centrados en el deber y el orgullo. Los adultos honran los acuerdos. Yo había firmado mi nombre, así que era responsable. Echarse atrás ahora era egoísta. No mencionó que cada firma había llegado después de un desastre que él y Moren no podían resolver solos. Me negué a reflejar su tono. Cuando decían que estaba destruyendo su crédito, respondí que había pasado más de una década protegiéndolo y que era su turno de hablar con sus prestamistas. Cuando advirtieron que los cobradores vendrían tras de mí, respondí que estaba guardando copias de cada aviso de transferencia y extracto, lo suficiente como para mostrar a cualquiera exactamente quién había estado sosteniendo a quién. Durante el horario comercial, seguí la lista que Rodri me había ayudado a construir.
Llamé a mi banco y esperé en espera y transferencias hasta que llegué a alguien que podía poner órdenes de no pago en los débitos vinculados a las cuentas familiares. Solicité una confirmación por escrito para cada una y guardé los archivos junto a los extractos que ya estaban en mi computadora portátil. La pila de documentos creció rápidamente. A continuación, contacté a la compañía de arrendamiento. Le dije al representante que, aunque mi nombre estaba en el contrato, el vehículo vivía con mi hermana y que los futuros arreglos debían pasar por ella. Tomaron nota en la cuenta y repitieron el plazo restante. Anoté la hora, la fecha y su nombre y deslicé ese papel en la misma carpeta. Para el préstamo de la casa, informé al administrador que la cuenta de la que habían estado debitando ya no se utilizaría. La persona al otro lado de la línea recitó con calma las consecuencias de los pagos atrasados, los cargos por demora, el incumplimiento, el potencial de acciones más severas. Dije que entendía. Por una vez, la siguiente elección no la haría yo. Detrás de esas cuentas principales, hilos más pequeños también comenzaron a soltarse. El programa extraescolar envió un recordatorio amistoso de que la matrícula de Alana estaba vencida y que su lugar en el club de codificación se pausaría si el saldo permanecía abierto. Mi portal de beneficios mostraba silenciosamente la próxima ventana en la que podía eliminar a mis padres como dependientes y mostraba en letra pequeña que podían permanecer asegurados si elegían pagar la prima completa ellos mismos. El operador de telefonía confirmó que al final del ciclo de facturación, mi cuenta se reduciría a una sola línea a mi nombre y cada otro dispositivo necesitaría su propio plan. Ninguno de estos cambios fue dramático por sí solo, pero juntos marcaron el comienzo de una vida en la que mi apoyo ya no se daba por sentado. A medida que los días pasaban, el tono de mi familia cambió sin llegar nunca a un punto honesto. La ira de Desiree disminuyó mientras hacía malabares con las llamadas de los prestamistas. Maureen se movía entre rogar por un poco más de tiempo y prometer de nuevo que algún día me lo devolvería. Philip advirtió que me arrepentiría de esto cuando fuera mayor y necesitara a las personas a las que estaba alejando. La mayoría de las noches, cocinaba algo simple, dejaba mi teléfono en el mostrador y abría solo los mensajes de las instituciones pidiéndome que confirmara los últimos pasos para desvincular mis cuentas. Cada vez que aceptaba un cambio, mi mundo se estrechaba en un grado pequeño y preciso, no hacia un vacío, sino hacia una forma que finalmente se sentía como mi propia vida. A medida que el invierno se disipaba, mi vida se asentó en una forma que ya no se doblaba ante las emergencias de otras personas. Las últimas confirmaciones llegaron silenciosamente. Un correo electrónico indicaba que la cobertura de mis padres se convertiría si elegían pagar la prima completa ellos mismos. Otro confirmaba que el plan familiar de teléfonos era ahora una sola línea a mi nombre. Un aviso del programa extraescolar decía que la cuenta conectada a mi tarjeta había sido cerrada y que la inscripción futura requeriría un nuevo pagador. Ninguno de estos mensajes se sintió dramático. Se leían como recibos de decisiones que ya había tomado en mi cabeza. Mi teléfono también cambió. El flujo constante de mensajes de mi familia se redujo a un goteo y luego se detuvo por completo. Unos pocos intentos finales se colaron desde números nuevos. Una foto de la casa adosada con un aspecto más desgastado de lo que recordaba. Una instantánea de una parada de autobús donde Desiree esperaba con Alana. Una imagen de una pila de cartas de prestamistas esparcidas sobre la mesa de la cocina de mis padres. No respondí. No hice zoom. Dejé que cada imagen pasara por el mismo silencio que me había seguido a casa desde ese brunch de Año Nuevo. Mis días se volvieron simples de una manera que al principio se sintió casi sospechosa. Iba a trabajar, volvía a un lugar donde nadie más que yo tenía llave, cocinaba lo que quería, veía lo que me gustaba en servicios que realmente usaba. Cuando el dinero salía de mis cuentas, lo hacía para facturas que coincidían con la vida que tenía delante. La dirección de nadie más aparecía en mis extractos. El nombre de nadie más escribía en mi crédito. La carpeta que había mostrado en el restaurante ahora vivía en el cajón inferior de mi escritorio, junto con una unidad de respaldo que contenía los mismos registros. La guardaba no porque planeara pelear con nadie, sino porque finalmente entendí que protegerme no era lo mismo que atacar a mi familia. Era simplemente negarme a ser borrada por la historia que ellos preferían contar. Las noticias me llegaban de maneras pequeñas e indirectas. Un antiguo vecino mencionó que mis padres habían hablado con el banco por primera vez y estaban tratando de refinanciar en términos que coincidían con sus ingresos reales.
Alguien del antiguo círculo social de Desiree dijo que ahora conducía un sedán más viejo, uno que podía manejar sin la firma de otra persona. Alana se había mudado a la escuela pública de la calle, y según el mismo chisme, parecía estar perfectamente bien. Nada de eso me hizo querer reconectar. El objetivo nunca había sido darles una lección y luego volver una vez que se comportaran. El objetivo era salir de un papel que me había estado devorando por completo y mantenerme fuera de él, incluso si finalmente se daban cuenta de lo que había costado. En una tarde fresca unos meses después, estaba en mi cocina con la ventana entreabierta, escuchando el tráfico rodar por la calle de abajo. El apartamento olía a verduras asadas y jabón. Mi teléfono yacía en el mostrador boca arriba, libre de números rojos que exigían atención. Por primera vez que podía recordar, podía describir mi vida sin comenzar la frase con el nombre de otra persona. Pensé en la voz de Alana en el restaurante, repitiendo lo que había oído en casa como si fuera un hecho. Pensé en cada vez que me había dicho a mí misma que ser útil era lo mismo que ser amada, que llevar el peso en silencio me hacía fuerte en lugar de invisible. Pensé en lo fácil que había sido para mi propia madre sacarme de la familia con un solo mensaje, convencida de que seguiría pagando mientras estaba fuera de la puerta. Lo que finalmente entendí es esto. El dinero no compra el amor, pero la forma en que la gente trata tus sacrificios te dice exactamente cómo definen la familia. Si tu valor solo cuenta cuando estás resolviendo problemas, entonces no eres un pariente para ellos. Eres un recurso. Alejarse de eso no es crueldad. Es claridad. Si alguien que está viendo esto se encuentra en la misma posición en la que yo estaba, sosteniendo la vida de todos los demás mientras te llaman basura por ello, espero que mi historia te dé permiso para mirar los números y el comportamiento uno al lado del otro. Pregúntate quién todavía te reclamaría si tu nombre desapareciera de su papeleo. Luego decide qué significa para ti ser parte de una familia, no solo lo que cuesta. Gracias por escuchar hasta el final. Si esto te hizo detenerte y pensar en tus propios límites, compártelo con alguien que podría necesitar el mismo empujón.